Esta mañana tengo el gusto de estar en contacto con Henry Borrolí, representante de la Resistencia en Haití. Henry, buen día, bienvenido. Muy buenos días, un gran saludo y abrazo a ustedes. Se puso complicada la situación. La rebelión pareciera que está avanzando. Exactamente, está avanzando. Prácticamente se puede hablar de una situación de insurrección popular. En lugares donde antes no se escuchaba hablar de absolutamente nada, hoy en Haití el pueblo se puso de pie. Hay millones de seres humanos que están diciendo que no quieren seguir viviendo como antes. Pero ante esto, como lo hacemos siempre nosotros, rendimos un homenaje sincero y profundo hacia esa gente que se juega la vida todos los días. Saludamos a los familiares de las víctimas y sabemos muy bien que la única forma de que haga justicia, que se haga justicia con respecto a todos esos muertos que nosotros estamos registrando en todo el país, es justamente no bajar los brazos, seguir con la lucha hasta la victoria final. Una lucha difícil porque no nos enfrentamos solamente a las clases dominantes haitianas, a un gobierno corrupto, asesino, etcétera, sino también a los países imperialistas, en su cabeza a los Estados Unidos. También nos enfrentamos al ninguneo, al ocultamiento de lo que sucede y a la indiferencia con respecto a lo que sucede en mi país. Entonces, estamos luchando en contra de todo esto. Por eso agradezco profundamente a gente como ustedes que se preocupan por esta situación, porque cuando nos llaman nos ayudan un poco a romper el muro de silencio que quieren imponer sobre lo que está sucediendo ya. ¿Por qué crees que hay un muro tan contundente de silencio? ¿Cómo se logra sostener esto? Creo que hay varias razones, ¿no? Es decir, que quizás se me escapan algunos, pero primero hay una cosa histórica. No hay que olvidar que la única revolución antiesclavista victoriosa en la historia de la humanidad es la revolución haitiana. Entonces Haití siempre fue un mal ejemplo para esa gente que pretende imponer una especie de supremacía étnica concentrada en el eurocentrismo, etcétera. Entonces la lucha por la libertad no puede ser que ha sido iniciada fundamentalmente por los llamados negros en la jerga colonialista. Eso es un primer elemento. El segundo elemento, hay que ver la debilidad de las clases dominantes haitianas para poder reproducir el sistema de explotación. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Todo cambio en Haití tiende a ser un cambio radical y eso no conviene en una zona tan estratégica como el Caribe, porque Haití comparte la misma isla con la República Dominicana, está a 77 kilómetros de la Cuba revolucionaria y a escasos kilómetros también de Venezuela. Entonces es un punto importante para ellos. Entonces hay que evitar, hay que silenciar, hay que hacer golpe de Estado, hay que disfrazar ocupaciones como si fueran ayudas humanitarias. Todo eso entra a las razones por el ocultamiento, pero fundamentalmente la radicalización de la lucha. Es decir, ahí en Haití no hay ningún partido burgués capaz realmente de ganar el sentimiento de las masas, ganar elecciones de manera limpia, no hay esto. Entonces hay que evitar eso, hay que aplastar al pueblo, aplastar la resistencia, asesinarnos. Y bueno, Haití se habla solamente cuando hay una catástrofe natural o una invasión, cosas así. Pero en este momento, más allá de este muro, la lucha popular está rompiendo este marco de silencio. Porque las cosas que están sucediendo, por ejemplo, el viernes, cuando una movilización popular pudo entrar en la base de la policía, la principal base de la policía, sacar las armas, distribuirlas, etcétera, y eso ha ocurrido también en algunas comisarías, tanto en la capital como en algunas ciudades de provincia. Eso uno se da cuenta rápidamente que la crisis tiene
un aspecto insurreccional muy importante, donde ven a policías huyendo. También ven a policías masacrando gente, tirando permanentemente sobre los manifestantes, y los manifestantes tratan de enfrentar esta situación. Entonces, en esto, la solidaridad plena con la lucha del pueblo haitiano, yo creo que es casi una exigencia, digamos, para todos aquellos que pretendemos tener algún día un mundo justo, libre, soberano, donde se respete a la dignidad humana. Yo vi algunas imágenes de lo que está pasando en Haití y es una rebelión, sí, como tú lo estás contando. No, es una insurrección popular, es una insurrección popular. Y para cómo, yo como dije al principio, una insurrección popular generalizada no solamente en la capital, sino en las principales ciudades de provincia y en otros lugares donde antes nadie escuchaba hablar absolutamente nada, ni yo personalmente, que soy haitiano. Entonces ahí hay campesinos que luchan, hay obreros que luchan, hay desempleados que luchan, los barrios populares, estudiantes, jóvenes, mujeres, jóvenes, etcétera. Es una lucha realmente. Por supuesto, existe un 2-3% de la población que está en contra, son los que detienen el 90% de la riqueza del país, que están en contra y que se apoyan en lo que se llama el co-group, un conjunto de diplomáticos con los Estados Unidos en la cabeza, y tratando de exigir e imponer una línea política, por ejemplo, de sostener al que se dice Jovenel Moïse, que no se sabe a dónde está, un presidente que no se sabe dónde vive, dónde está, porque él no va a su casa, no está en el palacio, cuando va tiene que ir con 15 autos blindados, con armas largas, etcétera, y la gente le tira piedra, le tira botella, pis, etcétera, le gritan toro. Es realmente importante. Pero desgraciadamente tenemos que lamentar muchas víctimas, no se sabe la cantidad. Hay varios militantes que están cayendo, pero es el precio, digamos, hasta que, bueno, haya una solidaridad más plena para ayudarnos a poner fin de todo eso. Pero de cualquier forma, con ayuda o sin ayuda, yo te aseguro que la lucha va a seguir. Puede haber un reflujo en algún momento, pero yo creo que hay un camino sin retorno, a un punto de inflexión, y este punto de inflexión para mí empezó desde julio del año pasado, cuando el pueblo en la calle hizo retroceder al gobierno con la idea de aumentar los precios de los combustibles. Entonces ahí sí, por orden del Fondo Monetario Internacional, el gobierno quiso aumentar y el pueblo salió a la calle. Durante 2-3 días hubo una rebelión y esa insurrección frenó esto. A partir de ahí el pueblo tomó conciencia más de su fuerza y la lucha sigue. ¿Cuántos grupos hay en esta lucha, Henry, para intentar entender un poco? No, es difícil hacer una síntesis. Yo te puedo hablar, por ejemplo, vos puedes dividir los grupos desde una derecha que se llama democrática hasta los sectores marxistas revolucionarios. Hay todo un abanico y nadie tiene la hegemonía. Hay mucho de espontaneismo en eso también, pero hay mucha organización también, hay mucho trabajo, eso hay que reconocerlo. Sí, hay sacrificios enormes que fueron desarrollados durante mucho tiempo, fueron consentidos durante bastante tiempo y ahora están dando sus resultados, ¿no? Las organizaciones de base. El otro día, hace un mes y pico, se ha desarrollar por primera vez en mi país el foro patriótico, donde vinieron delegados internacionales, donde se sumaron campesinos, gente de los barrios populares, organizaciones de derechos humanos, etcétera, juveniles y también de mujeres. Entonces es la primera vez que se hace y hay un pronunciamiento, un regrupamiento importante de esas organizaciones, donde la punta de lanza está en una organización que se llama COMBIT. Eso yo te hablo de la parte izquierda. Después en el medio está el MODEP, el Movimiento Democrático y
Popular, y después el Foro Económico, que se ha dividido ahora, que apoyaba a Jovenel, pero ahora una buena parte que dice que hay que que el presidente tiene que renunciar. Como verás, es todo un abanico que va desde la derecha a la izquierda revolucionaria. Es muy difícil, pero hoy por hoy yo creo hay una tendencia a la formación de un frente de izquierda, lo que cuesta, pero yo creo que marchamos hacia eso. Eso es. Yo siempre pensé, esto último que tú decís, que está un poco dispersa la resistencia. Al principio sí, pero ahora desde la creación de Compit, digamos, hay un poquito más, hay una construcción de una unidad mucho más importante, porque nos dimos cuenta que la división no nos ayudaba en nada, el sectarismo no nos ayudaba, el izquierdismo tampoco, como enfermedad infantil, como diría Lenin, no nos ayudaba. Entonces yo creo que una comprensión a partir de la lucha de calle, a partir de la lucha de masa, y eso es importante. El camino hacia la unidad no es un problema para declamar nada más, sino hay que trasladar esto y plasmarlo en hechos concretos, y eso se construye a partir de las luchas y no alrededor de una mesa de café. Claro. Mi estimado Henry Bosch-Rolin, como siempre, un gusto. No, el gusto es mío. Gracias en nombre del pueblo haitiano. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludo a ustedes. Chao, un gran abrazo. Hasta la próxima. Terrible lo que está pasando en Haití. Hay imágenes que son realmente conmovedoras. Y terrible y oprobioso el cerco informativo que tiene Haití. Terrible y oprobioso este muro, como lo definía el representante de la resistencia haitiana, Henry Bosch-Rolin.